vamos a recordar un poquito lo que hemos visto ya con restituidores fotogramétricos. ¿Cuál es el principal objetivo de la fotogrametría? El principal producto. Curvas de nivel, ¿sí? El modelo digital de elevación, modelo digital de terreno. ¿Listo? Pero ¿cuál además? Hay un producto clave, aparte de las curvas de nivel. La ortofoto. ¿Sí? La ortofoto es uno de los productos que necesitamos porque ustedes saben que la proyección de la fotografía normal es una proyección central y para poder hacer mediciones, cálculos, medir distancias tenemos que medir, convertir la proyección de central a ortogonal. ¿Ya? Para recordarles un poquito, desde 1911 en realidad ya teníamos fotografías aéreas y se utilizaban estos equipos. ¿Ya? La fotogrametría analógica. Fíjense, hay algunos que piensan, por ejemplo, que los satélites son nuevos. En realidad no, toda esta técnica ya era muy antigua, igual que la fotogrametría. Aquí esta señora no tiene ningún equipo digital. ¿Ya? Este es un equipo, un restituidor, se llama restituidor fotogramétrico analógico, donde con la misma técnica que ustedes han hecho en estereoscopía, eso es base para la fotogrametría, ver en estereoscopía las fotos, si quieren, en 3 dimensiones, en estereoscopía, podían calcular la altura, ¿sí? Entonces, aquí en este aparato, fíjense que es un poco grande, todo, no tiene nada digital, no tiene un botón digital. Esta señora aquí tiene unos lentes, pone el par de fotografías aéreas como ustedes lo han hecho en el estereoscopio de espejos y empiezan a mover con estas manivelas blancas e incluso tiene unos pedales para mover las fotos. Ustedes cuando movían las fotos y se veían en estereoscopía, ¿se acuerdan? Con sus manos, es lo mismo, es como tener en sus manos las dos manivelas y mover la altura de las fotos con los pedales. ¿Sí? Entonces, una vez que veían ya bien en estereoscopía, que hacen el ejercicio de poder ver en estereoscopía, empezaban a dibujar. Primero a ajustar la foto en proyección central ortogonal y empezaban luego a dibujar las curvas de nivel en esta mesa que está calibrada, fíjense ahí, sus patitas, y empieza un brazo a dibujar las curvas de nivel. Entonces, así como se hacían los primeros mapas topográficos, por ejemplo, ¿no? Este aparato era pues, carísimo, eran de empresas como alemanas, suizas, de las casas Wills, Kern, que permitían obtener las cartas topográficas. Uno de estos costaba $100,000, por ejemplo, ¿no? Uno de estos equipos fotogramétricos, básicamente. Obviamente, la tecnología luego ha ido mejorando de 1911 a 1950 y 90, ¿sí? Donde ya hay un híbrido entre la tecnología digital y la analógica. Esta parte de la fotogrametría, esta parte de la historia de la fotogrametría se llama fotogrametría analítica. ¿Sí? Entonces, en esa combinación, fíjense que aquí en realidad lo que reemplaza es esa mesa digitalizadora, ¿ya? Porque esa mesa digitalizadora, como les contaba, si había un temblor, se descalibraba. Entonces ya no se podía, ya no dibujaba bien las curvas de nivel, ¿no? Entonces tenía que estar bien diseñado incluso el edificio. En este caso, para no tener ese error, el dibujo ya se hacía aquí en las computadoras, ya aquí no está más la mesa digitalizadora, pero sí tiene todavía el equipo, los lentes, por ejemplo, las manivelas, y no estoy seguro si los pedales, no creo que los pedales ya no, porque los reemplaza el mouse, ya, pero sí están las manivelas y aquí están las fotos. Entonces uno se ponía a ver con los lentes las fotos, igual ustedes han hecho en estereoscopía, y empezar a dibujar en la computadora ya las curvas de nivel, ¿no? Y obviamente los cursos, las fotos eran más fáciles de calcular, ¿sí? Y los primeros restituidores analíticos fueron presentados en un congreso del 76, donde ya se podían hacer bloques más grandes. Por ejemplo, en el primer aparato, un mapa topográfico tardaban hasta un año en hacer, ¿sí? Foto por foto. Obviamente con esta tecnología el tiempo se ha reducido a medio año, ¿sí? Fíjense, un año hacer un mapa topográfico. Luego con esta tecnología medio año.
ustedes lo van a hacer en horas tal vez. ¿Sí? Y finalmente, la tecnología de la fotogrametría hasta hoy, digital. Bueno, ahí es la fotito, vamos a arreglar, la fotito no es esa. Vamos a ver, así mejor. Vamos a poner esta. Lo arreglaremos. Ya. Bueno, y la fotogrametría digital, hasta hoy, ¿no? Que consiste que ya todo está en la computadora. Incluso las fotografías aéreas ya ni siquiera se imprimen. Las fotografías aéreas son digitales, con cámaras digitales. Eso directamente lo cargas a la PC. Y obviamente todavía siguen existiendo algunos instrumentos especializados, como los lentes, por ejemplo. Tenemos este militar en Chile, tiene sus lentes 3D. El monitor también, como ustedes han visto acá, es especial, es un monitor 3D. Y obviamente el procesador y toda la tarjeta de video es especial para que se pueda visualizar en 3D. Entonces, igual es complicado. Y tiene un mouse que no se nota mucho, pero también es un mouse que simula esas manivelas para poder ya dibujar las curvas de nivel o los detalles del proceso fotogramétrico, que es un topo mouse. Entonces, ahorita si quieren ustedes actualmente armar una estación fotogramétrica digital, tienen que tener lentes, ustedes han visto, monitor especial, procesador, topo mouse, ¿sí? Para poder trabajar, y obviamente fotografías digitales, para poder trabajar en fotogrametría, ¿no? Entonces, esos son como los requisitos actualmente para poder trabajar. Ahora hay equipos, como les contaba, que son especiales para esto. Una estación fotogramétrica cuesta alrededor de $50,000, o hay los equipos chanchitos que nosotros nos podemos construir, ¿no? Ustedes han visto en la parte de estereoscopía que incluso en sus laptops pueden utilizar lentes analíticos, ¿no? Entonces no necesitan comprarse un equipo de $50,000 para utilizar estos software. ¿Ya? Ustedes han visto los diferentes tipos de estereoscopía digital, el analítico, el polarizado, el infrarrojo. Y entonces hay esas opciones. Obviamente esto sería lo mejor, que es una estación de trabajo profesional, ¿sí? Y bueno, acá es donde ya se hace la fotogrametría y empezamos a trabajar. Ustedes van ahora el primer ejercicio que vamos a construir es un bloque fotogramétrico. ¿Ya? Aquí nuestra Oxy nos va a ayudar y vamos a hacer un bloque fotogramétrico con las fotografías antiguas, como si estaban escaneadas, para que entiendan ustedes cómo se hace este proceso. Porque cuando pasemos al dron, van a ver ustedes que es todo next, o sea, ni entienden qué ha pasado. Entonces les va a salir el mosaico, les va a salir la foto y les va a salir el diseño. Nosotros lo vamos a hacer a mano, a la antigüita, como dicen, obviamente digital, para que entiendan de qué se trata, cómo tiene que ser la colección interna, la colección externa y cómo se hace el ajuste manual casi de esas fotos. ¿Está bien? Ya. Entonces es un poquito como introducción a lo que son las fotogrametrías. Aquí tenemos, fíjense, hay nuevos aparatos. Este tiene 2 monitores para poder ver en estereoscopía y no te canse la vista. Y aquí se ve más clarito el topo mouse, ¿no? Ya. Bueno, tristemente en Bolivia no existen así estaciones fotogramétricas, pero esperamos que algún día sí ocurra eso. Ahora vamos a ver, como decía su compañero, cuál es el principal producto de la fotogrametría. ¿Para qué hacemos fotogrametría? Para obtener una ortofoto. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Que la foto tiene una proyección central. La foto del dron, la foto del vuelo digital, etcétera, todas esas fotos tienen una proyección central. No sé si se acuerdan de las diapositivas, de la proyección central. ¿Ves? Ustedes cuando han encontrado el punto del centro de la foto, ese es el único punto ortogonal para hacer sus estereogramas. Ese es el único punto ortogonal que tiene su foto. Después, todo lo
está alrededor, todo lo demás de la foto está distorsionado, o sea, no se puede medir ahí, ¿ya? El punto principal, ustedes han encontrado para hacer su estereograma, es el único punto ortogonal. Después todo está desfasado, todo está movido, entonces no se puede medir ahí, aunque escaneen, aunque hagan cualquier cosa. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, que es el trabajito que se hace en fotogrametría, es convertir esa foto en proyección central a proyección ortogonal, que toda la foto se ajuste a las mediciones reales del terreno, ¿ya? Tanto en 2D como en 3D. Entonces eso se llama ortorrectificar, ¿ya? Entonces, ¿por qué ortorrectificar? ¿Por qué tenemos que ortorrectificar la foto? ¿Sí? Porque queremos coordenadas precisas, ¿ya? Quiero medir mi terreno, por ejemplo. En el terreno, en la fotografía aérea normal, primero no tengo coordenadas. Entonces quiero saber las coordenadas. Entonces hay un proceso que se llama georreferenciar. ¿Sí? Eso les voy a retomar otra vez. Hay un proceso que se llama georreferenciar. Entonces, puedo georreferenciar esa foto, como lo que hemos hecho en Google Earth. Pongo la foto sobre Google y tengo las coordenadas aproximadas, sé dónde está. Eso es georreferenciar, no necesito precisión, ¿sí? Pero como les decía, quiero medir el terreno, entonces tengo que agregarle coordenadas más precisas, ¿sí? Quiero integrar con las demás parcelas de ese lugar. Entonces el siguiente proceso sería rectificar. Tengo que rectificar esa foto, ¿sí? Con coordenadas X y Y. Ahí ya puedo utilizar un GPS, algo más preciso, o una imagen de base que me ajuste ese valor. Pero aún así, la foto va a estar deformada, ¿ya? Vamos a hacer que en ese lugar no me alcance una foto, sino entran 3 fotos, entonces puedo hacer un mosaico, que es la unión de esas fotos, y armar ese mosaico, ¿no? Pero lo que quiero hacer, el punto final, ya es ortorrectificar. O sea, para lograr medir el terreno. Ahí en X, en Y y en Z. ¿Sí? Con imagen georreferenciada no me sirve más que para ver dónde está. Rectificada tampoco me sirve, ¿sí? Porque va a tener errores en la precisión. Y en la ortorrectificada ya ese sí me sirve para hacer mi plano y llevarlo a catastro o a la alcaldía o a algún lugar para que me aprueben y no tenga problemas con el vecino, ¿no? Entonces, para hacer ese proceso tengo que corregir los errores geométricos, ¿ya? Hay errores, por ejemplo, por la escala, lo que les decía, el sensor del avión, pónganse que no ha volado bien, o el dron haya tenido un alabeo, un cabeceo, ¿sí? O el mismo error interno que genera la cámara del sensor. Entonces tengo que corregir esos errores para lograr rectificar. ¿Qué hace la ortorrectificación? Elimina esos errores. Siempre va a haber errores, no hay una foto que no tenga error, ¿no? Entonces tengo que eliminar esos errores. El primero, fíjense, aquí la variación de escala, ¿sí? Digamos que esta es mi casa, aquí hay 2 casas, aquí hay 2 puntitos, aquí hay una casa aquí arriba en el cerro y aquí hay otra casa abajo. En la foto parece que la de la base, la que está cerca del río, parece más pequeñita y la que está en la cima del cerro parece más grande, pero eso es por la impresión de altura, ¿sí? Fíjense ahí las dos, que si medimos, esta parece más grande, ¿se dan cuenta? Porque obviamente está más cerca la cámara, está en la cima, y esta de aquí parece más bajita. La primera impresión, si yo mido, no es que parece, si yo mido en la foto, me va a salir más grande. Y si mido en la otra, me va a salir más pequeña. ¿Sí? Entonces, no es real. No es real porque hay una pendiente ahí de diferencia
¿ya? De altura, ¿sí? Que una vez corregida esa imagen, aquí fíjense es la parte alta, la cima, y aquí la parte baja, la base, cerca del río, las dos casas tienen el mismo tamaño, no es la impresión, ¿no? Aquí esta parece más grande, esta más pequeña, pero las dos casas tienen 8 metros de ancho. Entonces, eso he logrado obtener una vez corregida la foto, ortoreplicada, ¿ya? Entonces, eso es lo que se trata de corregir el error de escala, ¿ya? El otro es la orientación. Fíjense ahí, en una altura 1, tengo esta perspectiva de esos edificios, ¿sí? En altura 2, ¿sí? Parecen más pequeñitos, más alejados, y obviamente la superficie de esa parcela puede variar, o puede haber un error en la cámara del sensor al tomar la imagen que me tome en esta perspectiva. También puede ser por la hora de la toma de la foto, ¿sí? Entonces ahí me va a dar otros ángulos, un ángulo oblicuo, por ejemplo, ya no tan vertical, y voy a tener errores en la medición. Fíjense, el 3 tiene todavía más inclinada la foto y me da más error, ¿no? Nosotros en fotogrametría, ¿con cuál trabajamos? ¿Con vertical, oblicua o más oblicua? ¿Cuál es tu idea? Con vertical, ¿no? Mucho tiene que ver también con la hora, la altura, etcétera, pero vertical siempre. Ya si ustedes ven por ejemplo, estoy volando vertical sobre una zona, pero estoy tomando oblicua hacia este lado, hacia estos edificios, pues tienen que trabajar con la foto de este lado, no con la foto que está tomando oblicua al vecino, al edificio de al lado. ¿Ya? Bueno, eso se corrige una vez ajustando esos valores. Esos serían como errores de escala, de orientación, y también hay otros, los errores de la cámara, ¿sí? Que le llaman errores internos, ¿ya? Porque está dentro de la cámara ese error, que básicamente es la que nos da la proyección. Fíjense, este es el avión, ahí está el avión, está tomando fotos con sobreposición del 60% y la cámara está verticalmente en su base. Ahí está la cámara, ¿sí? Y la cámara, al sacar la foto, al tomar el ángulo, ¿no? El ángulo de apertura que tiene la cámara, dependiendo de la distancia focal, se proyecta al plano negativo, ¿sí? Bueno, ahí le llaman plano de imagen o plano de exposición, pero nosotros hemos visto que también se llama el plano negativo. Entonces, todo lo que está tomando en el terreno se proyecta, pasa por este punto principal o punto central y se proyecta al plano negativo. Al hacer eso ya hay error, solo al hacer eso. Ese es el error de la cámara, el error interno. Fíjense que hay una pequeña distorsión ahí en el lente de la cámara, en el eje principal, ¿sí? Llega toda la imagen hasta este lente, se proyecta al plano negativo y hay una pequeña distorsión que obviamente hay que corregir, ¿ya? Son errores que se tienen que ajustar, y ahí justamente nos dice distorsión y errores en los lentes que causan los desvíos del haz de luz. Como es un lente, como es un vidrio si quieren, entonces esos haces de luces se bifurcan y se proyectan en un plano negativo que se distorsiona la imagen, ¿ya? Entonces tenemos que corregir este error. En lo digital, en las cámaras digitales ocurre lo mismo, ¿sí? En las celdas, lo único que varía en las cámaras digitales es que el plano negativo ya no es una placa, ¿sí? Ya no es el rollo, digamos, de película, sino son celdas que se queman, son celditas digitales que se queman y eso se construye la foto. Es la única diferencia y la técnica sigue siendo la misma. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo afecta estos errores en el terreno y en la proyección, es de la siguiente manera. Esta es la foto original, ¿sí? Esta es la foto original que aparentemente parece que está bien. Uno ve una foto como les he prestado, las que han usado, parece que está bien, pero cuando la corriges, cuando haces la rectificación nomás, o incluso la autorrectificación, se deforma así la foto. Es como una tela, ¿ya?
coordenadas se ha ido deformando. Y no solo hay que ajustar en X y en coordenadas X y porque también está la tercera dimensión 3D, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense en la foto que está mal, este camino parece una L, ¿ya? Vamos a ver ahí parece una L, y cuando la corrigen la foto en 2D, si quieren, X y el camino no había sido una L, sino había sido un camino recto. Entonces hasta ahí está bien, ¿sí? En 2D, ese es el proceso de rectificación. Pero en 3D, o sea, la ortorrectificación en X, Y y Z con puntos de altura, ¿ya? Había sido subidas y bajadas, o sea, no había sido tan recto el camino, no había tenido subidas y bajadas, ¿ya? Todos han viajado a Oruro, ¿no? ¿Quién no ha ido a Oruro? Hay una parte del camino, cuando vas por tierra, que es recto, pero son subidas y bajadas, subidas y bajadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las distancias son más largas. Si fuera recto plano, como en el altiplano, va a tener una distancia en X y Y. Pero en X, Y y Z, como camino a Oruro, es recto, pero no es plano, entonces va a tener subidas y bajadas. Por lo tanto, ese camino va a ser más largo. ¿Ya? Entonces, se necesita una ortofoto para que te calcule esa distancia. Imagínense que ustedes trabajan en una empresa, en la ABC, digamos, ¿no? En una empresa de caminos. Te dicen, quiero una foto para medir la distancia de cuánto vamos a invertir en pavimento, en este camino. ¿Sí? Quiero saber la distancia, nada más que la distancia, porque ellos tienen sus cálculos para medir pavimento o asfalto por metro cuadrado, ¿no? Entonces, si ustedes calculan mal esa distancia, digamos que llegan hasta aquí, calculan, digamos, 100 metros o 1 kilómetro, entonces ellos van a comprar el cemento, el asfalto, con ese monto y van a hacer sus cálculos de preinversión. Hay estudios de preinversión, por ejemplo, con eso para el ingeniero civil. Entonces te dices, el proyecto va a costar $1.000.000, no $100.000, además tiene 100 kilómetros de distancia ese camino. Ok, compran todas en el estudio de preinversión, se adjudican el proyecto y les cuesta, digamos, $100.000 esta ruta, este tramo, pero resulta que el camino no había sido pues plano, había sido bajadas y subidas, y resulta que había tenido 100 kilómetros, había tenido 150 kilómetros, entonces ahí van a tener un desfase de $50.000, y eso quién lo va a pagar, ¿no? Ese es un tremendo error de ingeniería, entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo mismo pasa a escalas pequeñas, ¿no? Esto puede llegar a pasar hasta en tu parcela o hasta en un puente. Entonces, tiene que estar bien autorrectificado. Cuando ya llegamos a escalas de detalle, por ejemplo, de un terreno, ya 1 milímetro es 1 milímetro. Entonces, ahí sí hay que tener bien precisa la ortofoto, con buenos puntos de control y además en 3D. ¿Sí? Bueno, ese es el objetivo. Ahora, para corregir, ¿qué necesitamos? Necesitamos un tipo de cámara. ¿Ya? Ustedes van a ver que cuando hagamos el proceso de autorrectificación aquí en la computadora, nosotros nos vamos a inventar un tipo de cámara. Normalmente hay una base de datos que tienen los programas que dice cámara width, por ejemplo, ¿no? Cámara width 501. ¿Ya? Entonces tú le agregas todas las características de esa cámara, que incluyen por ejemplo la distancia focal, el punto central, el centro de medida, las dimensiones de la toma, el número de píxeles, etc. Entonces todo eso se agrega al programa y te hace los cálculos. ¿Ya? Cuando hacemos fotogrametría con drones, por ejemplo, tú le dices Phantom 4 Pro, y cuando ya dices Phantom 4 Pro, el programa ya sabe qué cámara tiene, todas las características de su cámara. ¿Ya? Ahora hay otros drones que le sacas la cámara y le pones una LiDAR, por ejemplo, otro tipo de cámara. En ese caso tienes que decirle qué tipo de cámara es al software. Ya es una cámara multiespectral 586 Canon, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que estar en su base de datos del programa. Y si no está en la base de datos del programa, ahí es un poco el problema, porque tienes que
ajustar todas las características de la cámara en el programa. Como les decía, para el ejercicio que vamos a hacer nosotros con fotogrametría, con eso, le vamos a engañar un poco a la computadora, nos vamos a inventar un modelo de cámara, le vamos a decir, es esta cámara, digamos, Will, con tanto de distancia focal y algunos parámetros que le vamos a anotar de forma manual. ¿Ya? Y bueno, una vez que obtengamos eso, ya vamos a tener los datos de la cámara, donde aquí por ejemplo dice qué es lo que necesita principalmente: distancia focal, marcas fiduciales, punto principal y distorsión de la lente. Esa distorsión de la lente ya tiene un valor según la cámara, entonces principalmente necesitamos esos datos. ¿Ya? La otra forma de corregir estas imágenes es la orientación externa, que ya no tiene que ver nada con la cámara, sino con el terreno. ¿Sí? El terreno, ustedes han visto, no es plano. Aquí nomás, sobre todo en La Paz, solo en Cotacota tenemos un lugar más alto, un lugar más bajo. Ustedes se van al río, se van a la cancha de césped artificial y a diferentes alturas, ¿no? Entonces hay que tener puntos de control terrestres. ¿Ya? Hay que tomar unos puntos en el terreno que me sirvan de referencia para ajustar la foto. La foto no sabe a qué altura estamos ahorita. Podemos estar a 3400, 3500, 3600, y eso de la altura se vuelve un problema. Yo a veces con los topógrafos me peleo porque me dicen, no, hay que utilizar la altura ortométrica, ¿no? Otros dicen, no, hay que utilizar la altura elipsoidal. Otros dicen, hay que utilizar la altura geoidal. Entonces todo se vuelve en un problema, ¿no? Yo me peleo un poco con los topógrafos porque me dicen, lo ideal es utilizar la altura ortométrica. En teoría sí, pero ¿de dónde tienen la altura ortométrica? Pues tienen un punto de referencia que creo que está en Arica, y desde ahí lo han traído hasta acá con puntos de referencia. Esa altura ya ha variado en Arica, creo que ni existe ese punto de referencia. Lo han ido trayendo hace varios años y tú estás flotando en la altura. Ahora, ¿qué nos peleamos? 30, 40 metros, 50 metros, ¿no? La altura del GPS del dron es una altura elipsoidal, ¿sí? Entonces, es un modelo matemático. Ustedes saben, es un modelo matemático que simula la superficie de la Tierra, que no es real. ¿Ya? Es un modelo que todos los GPS tienen. Si tu GPS te dice 3800, tú estás en la cumbre de un cerro y te dice 3900, ¿cuál será la altura real? ¿El del GPS o el del letrero? Ingenieros geógrafos. ¿No? Del letrero. Normalmente sí, dependiendo de la fuente, ¿no? Normalmente sí los letreros, porque ya eso lo ajustan con, miden la altura con barómetros, en base a la presión, ¿no? Ya no es tanto los GPS. El GPS, ustedes tienen que darse cuenta que es un modelo matemático. El modelo matemático, por vaya, aquí hay un cerro en el modelo matemático y nosotros estamos en un río, ¿no? Y te está dando la altura de eso. Entonces, lo que normalmente yo uso es la altura geoidal, que ya es un ajuste entre la altura elipsoidal y la altura real, ¿no? Tengo un punto de referencia, por ejemplo, del IGM, y si alguien me dice, ¿por qué tienes esta altura? Yo digo, les echo la culpa a los del IGM. Ellos deberían tener la altura real, que tampoco confío en eso, ¿no? Pero es una referencia para yo presentar mi trabajo, ¿no? Y si alguien va a construir, por ejemplo, la canalización de un río, tengo que ver qué referencia han utilizado y utilizar la misma referencia de altura para poder hacer el ajuste, ¿sí? Entonces, fíjense que el control terrestre, la orientación externa, no es tan fácil en cuestiones de altura, y en X y S es relativamente más fácil. Creo que en algunas materias ustedes han puesto puntos de control, no ve acá. En X y Y no creo que varíe, ¿sí? Tendrían que haber tomado muy mal el dato, pero yo creo que esos datos sí está bien y se podría utilizar esa información. Yo tengo un GPS justo el que estamos utilizando que tiene un error de 200 metros. No sé por qué, algo le ha pasado a ese GPS que me saca 200 metros más. Es por lo que tanto hay que hacer una orientación externa, tengo que decirle, este punto está a tal altura y recién se corrige. ¿Ya? Creo que su modelo geoidal o elipsoidal del GPS está mal, pero me saca como 200 metros más abajo, más arriba, ¿sí? Entonces siempre tengo que tener puntos de control terrestres para hacer esa corrección. ¿Ya? Datos de elevación, bueno, también lo que les decía, podemos
utilizar como referencia un modelo digital de elevación ya hecho antes y poder ver el ajuste. Un poquito para que se enteren, estos son los procesos que hay que seguir en fotogrametría. La clásica: orientación interna, ajuste de la cámara; orientación externa, ¿sí?, y generación del demo. Ese es el proceso fotogramétrico que nosotros vamos a seguir, que, como les decía, es el clásico. ¿Qué tienes que hacer para hacer fotogrametría? Orientación interna primero, luego orientación externa, luego la generación del modelo de elevación, ¿sí? Esos son los procesos que hay que seguir. Tres procesos principales, ¿sí? Orientación interna, orientación externa, generación del demo. No se olviden. Cuando ustedes hagan con el drone, van a ver que todo es next, next, ni siquiera les van a preguntar si hay esto. Puedes apretar un botoncito y ya van a tener todo. Pero tienen que saber que por detrás está ocurriendo este proceso. ¿De qué se trata la orientación interna? Aparte de corregir la imagen, perdón, la cámara, ¿ya?, es corregir la geometría, ¿no?, en el plano negativo. Que esa imagen que se está proyectando al plano negativo sea lo más precisa posible. Por eso necesitamos la distancia focal, la perspectiva central, el punto principal, las marcas fiduciales y el tamaño de la foto, ¿no? Esos son los valores que nos van a ayudar a corregir y hacer la orientación interna. Aquí, por ejemplo, me muestra, este es el tipo de cámara. Bueno, esta es una cámara clásica, no es digital. Fíjense, aquí tiene la placa de bronce de 23 por 23 centímetros. La proyección entra por acá y se proyecta en el plano negativo, que era un rollo, y ahí es donde se arma la imagen. Ahí es donde se arma la imagen y tenemos el rollo. Bueno, este es de las imágenes con rollo, ¿no? Entonces, aquí está el eje óptico, la distancia focal, el plano negativo, aquí están los rollos y ahí se iban sacando las fotos. Pero ustedes me dirán, pero ahora ya no hay imágenes analógicas, hay pura imágenes digitales, ¿sí? Ni siquiera se imprimen ya las fotos. Exacto, pero es la misma técnica. Es casi lo mismo, con la excepción de que en vez de tener rollo de película, ¿sí?, tienen unas celdas digitales como en su celular. ¿Sí? En el celular, cuando ustedes sacan una foto, ya no tienen un rollo, sino tienen unas celditas en miniatura que se queman, y cada celdita tiene un pixelito, un valor, que cuando ustedes quieren ver la foto que han sacado, les muestra ya como una imagen. Entonces, eso es lo único que ha reemplazado la tecnología, ¿no?, este rollo. Antes tenías que comprarte un rollo de película, ponerla a tu cámara, sacar la foto y luego llevar a una casa reveladora, y tu rollo de película luego te entregaban las fotos. En este caso igual tenían que imprimir y entregarte las fotos. En cambio ahora se queman estas celditas que están en el plano negativo, se arma ya incluso automáticamente la imagen, y incluso puedes tener una vista previa de tu imagen, y en tu celular, por ejemplo, decir, no me gusta esta foto, la eliminas, puedes tomar otra. Antes, con los rollos de película, tú sacabas una foto y esa era la final, ¿no? A veces ni podías ver una vista previa. Tienes que llevar recién a la casa y a veces te decían, se ha velado, no ha salido bien, o ha salido tu dedo, digamos, ¿no?, en la foto. Entonces, era complicado, ¿no? En cambio ahora ya tenemos este plano negativo, y en vez de estos rollos, esas celditas digitales que se queman y generan una imagen. Todo después sigue siendo lo mismo. ¿Ya? Bueno, aquí lo mismo, igual, tienen sus mismas marcas fiduciales en las fotografías aéreas para hacer el ajuste. Fíjense que esta es la marca de proyección que tienen, este es el punto ortogonal que hay en la foto y lo demás se deforma, y gracias a las marcas fiduciales se puede hacer ese ajuste, ¿no? Ahí están, este es el punto que normalmente se utiliza, son las coordenadas ortogonales y precisas de la foto. Con eso ya puedes encontrar y ajustar las demás fotografías. Este es el punto principal. Ustedes han hecho el ejercicio de estereograma, ¿no? ¿Cómo han encontrado el punto principal? Han cruzado las dos marcas fiduciales, han encontrado el punto principal y luego han reconstruido la línea de vuelo. ¿Sí? En este caso
no es tanto para el estereograma, pero sí nos ayuda a tener esas coordenadas para obtener ese punto y hacer el ajuste de la foto. Sabemos que es el único punto ortogonal preciso de esa imagen. Bueno, ya hemos corregido la cámara, el rol de la cámara, y ahora vamos a corregir con la orientación externa la foto. ¿Sí? Tenemos las coordenadas en el terreno. Hemos ido con un GPS especial, hemos marcado una cruz en el terreno y ahí hemos tomado las coordenadas. Entonces tenemos la coordenada X, Y y Z, ¿sí? Y ese mismo punto se ve en la foto. Y en la foto tenemos igual las coordenadas X', Y', y Z', que usualmente, bueno, aquí estamos hablando de la altura, usualmente están en base al nivel del mar, que es la altura autométrica, pero si tenemos una referencia de otro nivel, de otra altura, por ejemplo en un benchmark, podemos utilizar ese dato, ¿no? Y tenemos coordenadas X, Y, Z en la foto y X, Y, Z en el terreno, ¿sí? Entonces, tiene que ser TAS con TAS. X, Y y Z tienen que coincidir, ¿no? Yo tengo coordenadas del GPS en terreno y esas coordenadas del GPS del terreno tienen que estar en las fotografías aéreas. Y los ángulos. Como les decía, los aviones, bueno, normalmente en los aviones había más estos errores de omega pi kappa. El omega, error de cabeceo, pi de alabeo y kappa de dirección. Entonces, a veces había un viento fuerte y el piloto tenía un alabeo del avión, ¿no? Un movimiento del avión izquierda a derecha y obviamente la foto se distorsionaba. Entonces estos ángulos también había que corregirlos ya en base a estos puntos. Aquí fíjense, aquí tengo X y Z en el terreno, ¿sí? Este punto de control que tiene X y Z se proyecta en el plano negativo, que aquí está, el mismo punto, X y Z, ¿sí? Pero además hay que corregir los ángulos de omega pi kappa. Omega, fíjense, se ha inclinado de un lado al otro, de cabeceo, ¿sí? Y de alabeo. Entonces esos errores también tienen que, pónganse que de repente está volando el dron y un viento fuerte le hace esto. Entonces obviamente la foto se va a distorsionar, ¿sí? Entonces eso tiene que corregir con las fotos que están al lado. Ya tengo que coincidir normalmente los ángulos de omega pi kappa para que tenga un valor preciso. ¿En qué consiste el punto de control terrestre? ¿Sí? Cuando hagamos el ejercicio de fotogrametría, normalmente ya tenemos aquí puntos de control. Antes hacíamos, bueno, teníamos el EDK que nos han robado, íbamos y tomábamos puntos en toda el área de la foto, ¿ya? Normalmente aleatorios, no solo en un lugar. Entonces, ya tenemos puntos, tal vez los podemos repasar esos puntos, ¿sí? Y estos puntos que ya tienen coordenadas, cuando saquemos las fotos con el dron, tenemos que ajustarlos a estas coordenadas. Para eso tenemos que marcarlos en el terreno. Tenemos que marcar acá y esas coordenadas tienen que coincidir con esos puntos, ¿sí? Entonces podemos tener mínimamente 4, podemos tener si quieren 10 puntos de control y mientras más puntos, más ajustada la foto, ¿sí? Lo ideal tomar en X, Y, Z, coordenada X, Y y obviamente la altura. Y como les decía, mi dron está desfasado 200 metros, entonces ahí sí me ayuda la lectura. ¿Ya? Bueno. Ahí están los puntos de remuestreo. Y una vez que tengamos todo eso, es la generación del DEM, que es la penúltima fase ya para la autorrectificación. Ya tenemos la imagen en perspectiva, es el modelo digital de elevación, y ya tenemos los parámetros de orientación, el ajuste. Ahora lo que tenemos que hacer, una vez que tengamos el DEM, que es la penúltima fase de la autorrectificación, es generar esto en un plano. Fíjese que este pixelito se proyecta en el plano porque obviamente la ortofoto no es 3D, es un plano. Entonces esa ortofoto, este píxel tiene que estar en el lugar de la ortofoto. Fíjense, estos
después del DEM. Si el DEM está bien, la ortofoto va a salir bien. ¿Ya? Bueno, y un poco esto ya es el remuestreo. Como podemos ver, hay normalmente tres tipos de muestreos. Remuestreos que se generan en la imagen, que es el vecino más cercano, cómo se va a construir ese pixelito, ¿sí? Interpolación bilineal entre varios píxeles que están ahí y se hacen el promedio, o convolución cúbica, que ya son que los píxeles desaparecen y se mezclan entre unos y otros. Vamos a hacer, cuando hagamos el ejercicio, los tres métodos: vecino más cercano, interpolación bilineal y convolución cúbica. El que normalmente utilizamos es vecino más cercano, es el más preciso, píxel por píxel, y es el método que más se usa. Cuando hacemos modelos 3D, por ejemplo, para hacer vuelos, para simular vuelos, ahí sí se utiliza la convolución cúbica, ¿sí? Pero, como les digo, suficiente con vecino más cercano. Bueno, ustedes ya van a ver cuando hagan el ejercicio cuál eligen mejor para su ortofoto. Ahí dice, repetimos la explicación. ¿Está bien? ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. El programa que vamos a utilizar para esto es el Erdas Image, para este bloque fotogramétrico, ¿sí? El ideal es no sé si han descargado, les he pasado por Google Classroom. Lo ideal sería el Erdas 2014, ¿ya? Que te hace todos estos procesos, ¿no? Por ejemplo, un mosaico entre varias fotos, ¿sí? No es muy complicado. ¿Para qué hacemos este mosaico? Es cuando tenemos un área de trabajo entre varias fotos, ¿no? El ajuste del píxel y poder combinar esas imágenes, ¿no? Bueno, esto más vamos a hacer en el ejercicio. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, tenemos el ajuste y queremos unir esas dos imágenes. Vamos a hacer el ajuste. Fíjense, esta imagen está más oscura, ya están autorrectificadas las fotos. Esta imagen está más oscura, esta imagen está más clara. Quiero hacer un mosaico de esa información. Entonces el mismo Erdas tiene una aplicación que ajusta los histogramas y fíjense que el mosaico sale con o el más oscuro o el más claro, pero te las ajusta. Tienes un mosaico clarito como en Google Maps o Google Earth, que parecería que todo el mundo pero una imagen, o ves La Paz, todo parece una imagen. Entonces hace el ajuste de color sobre todo, ¿no? Hay otro método también, el método de traslape, que se ajusta a un color y en este caso hace el promedio. Es otro método para hacer entre foto y foto. ¿No? Entonces hay tres tipos de ejercicios, que puede ser la sobreposición, el promedio entre las dos fotos, el mínimo valor de las dos fotos, el máximo valor de las dos fotos, o el pluma, que es más o menos el del centro, el valor del centro que no conviene, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí. Ese es el proceso de fotogrametría. Y ahora vamos a hacer el ejercicio. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. La parte. ¿Cuál parte? ¿Cuál?
Les voy a mostrar, bueno, ustedes ya han abierto un bloque fotogramétrico, ¿no? Vamos a hacer, yo voy a hacer mi ejercicio, vamos a hacer lo mismo. Tengo aquí dos fotos del estadio, ¿ya? Tengo esta foto de la izquierda y de la derecha. Como han visto, podemos hacer muchos más mosaicos, ¿sí? Pero vamos a sacar primero de este par, ¿ya? Entonces, para esto vamos a ver lerdas. Vamos a ver lerdas. Ah, no tengo 2014 aquí. Ya. Bueno, lo ideal sería el 2014. Vamos a ver cómo funciona aquí el 2015. Algunas realmente no funcionan, pero vamos a ver aquí el programa ERDAS. Que ustedes tienen normalmente de sus compus, o también lo pueden descargar e instalar. No sé si está público aquí. Vamos a ver. Ah, le tienen el programa, el ERDAS, para descargarse. Creo que ya les hemos dado, ¿no? ¿No? Instaladores, aquí está, vamos a ver. Ah, está vacío. Ya, se los voy a publicar el instalador del ERDAS 2014. Es raro que no. No hay el instalador del ERDAS, pensé que ya les había pasado. No hay. Aquí está instalador, dice, a ver. QGIS. Cierto, no había tenido A ver, veremos. Instalador. Aquí está, ERDAS 2014. Se los estoy publicando. Ya. La carpeta. ERDAS 2014. Y ahora, ¿cómo hago? Ya está. Lo cierro. Ah, ya. No me aparece para agregar. O tarda. No sé, ¿no? Ese sí me agrega, pero la carpeta no.
poder descargar e instalar el ERDAS. Ahí está, ERDAS 2014. Ya, ahí está. Vamos a poner, ahí voy a poner los instaladores, ERDAS 2014, y luego le voy a ir pasando otros programas más para lo del drone. Entonces esto lo vamos a poner en fotogrammetría, posts. Entonces si quieren lo pueden revisar, a ver si pueden por lo menos ver, no descargar siempre. Y este ERDAS tiene un videíto, ¿ya? Tienen que seguir al pie de la orden el video, porque si no hacen bien, no instalan bien, es más o menos un poco difícil la instalación. Tienen que seguir muy bien el instalador, descargan todo y luego les va a correr bien. ¿Listo? Ahora, una vez que ya tengan instalado, esta es la plataforma del ERDAS, ¿sí? Básicamente el ERDAS es un programa de visualización, procesamiento de imágenes de satélite y de fotografías aéreas. ¿Ya? No es un SIG, es un más que todo procesador de imágenes. Está en el grupo de los PDIs, procesador de imágenes. Y vamos a ver, aquí podemos revisar nuestras fotos aéreas del estadio. Ustedes pueden hacer con la imagen que quieran. Fíjense que ahí no me aparecen mis fotos originales porque el ERDAS tiene un propio formato que se llama IMG, ¿sí? Entonces fíjense la cantidad de formatos que hay en imágenes. Hay de cada radar, de cada cámara, de cada modelo, hay todos estos formatos de imágenes. Entonces, para no hacernos lío, podemos utilizar All Raster Formats, ¿sí? Aquí dice All, o sea que eso quiere decir que te lee todos los formatos raster, ¿ya? Y ahí recién aparecen en formato TIFF mis dos fotos originales, la 1842 y la 1843, ¿sí? Entonces le digo OK y ahí está mi foto. En algunos casos, sus fotos, por ejemplo, que ustedes utilicen o descarguen, pueden hacer con la foto que quieran. Puede que no esté georreferenciada. Esta, por ejemplo, ya está georreferenciada. No importa. Incluso mejor si no está georreferenciada, porque lo vamos a hacer con puntos de control. ¿Ya? Entonces esta, por ejemplo, está georreferenciada, está un poco ajustada y, bueno, no está al nivel que vamos a ajustar, pero si ustedes se descargan del geovisor o de cualquier otro lugar o escanean sus fotos que tienen digitales, obviamente que esté con buena resolución. Fíjense, esta está más o menos así. Lo ideal es que esté bien escaneado y tengamos los puntos de control. ¿Ya? Vamos a hacer este primer ejercicio. Aquí tengo la otra foto. Obviamente tiene que estar sobrepuesto, si no, no vamos a poder hacer estereoscopía. ¿Sí? Aquí tengo la 1843 y 42. ¿Sí? Lo que voy a sacar es la parte del estadio. ¿Ya? Como les decía, tiene que estar sobrepuestas las fotos. Si no están sobrepuestas, no sirve de nada porque tenemos que sacar un DEM. Y el DEM recién nos va a ayudar a sacar el proceso fotogramétrico, la ortorrectificación. ¿Ya? En este caso están georreferenciadas, por eso se están sobreponiendo. ¿Sí? Vamos a ver si vamos a utilizar otras fotos este año, a ver si podemos hacer de cero. No sé qué zona quieren, tal vez de una zona que vamos a trabajar. Podríamos hacer de cota a cota, ¿no? Nunca hemos hecho de cota a cota con fotos antiguas. ¿Tienes fotos de cota? O las del 87, antiguas. Ah, las tienes que convertir. Para la próxima, ¿no? Sí. ¿Ya? Pueden elegir ahí
de qué zonas queremos y convertimos las fotos. Entonces una vez que tengan esto hay que ajustar los puntos de control, pero esto es solo para ver. Como les decía, el AirDAS tiene un montón de cosas para hacer de procesamiento. Pueden revisar en internet, la empresa que construye el AirDAS se llama Hexagon, es como Esri de ArcGIS. Ya, esta es la empresa madre, si quieren, que como les decía está más dedicada a percepción remota, ¿no? Obviamente hace también fotogrametría, ¿sí? Y pueden ver ahí las diferentes habilidades que tiene el AirDAS. Vamos a poner AirDAS Imagine Photogrammetry, que es el proceso que vamos a utilizar. ¿Sí? Ahí dice fotogrametría con imágenes y ahí los diferentes procesos que se pueden hacer, ¿no? Los productos que puedes sacar. Bueno, nosotros vamos a utilizar justo ese módulo cuando ustedes se van a Toolbooks. En Toolbooks hay un subprograma que se llama justamente Imagine Photogrammetry, ¿sí? Entonces apretamos esto y se va a abrir como un nuevo programa, fíjense. Espera un ratito. Dentro del programa es como otro programa. Ya. Y este es el Image Photogrammetry, ¿sí? Es donde pueden ustedes crear un proyecto, le podemos llamar proyecto 1 2024, ese se va a guardar como un bloque. Ya. Voy a poner Stadium 2024 para acordarme. Y la extensión que va a tener este proyecto es BLK, que es un bloque fotogramétrico, ¿sí? Entonces aquí, si nos quedamos digamos a media clase, lo puedo guardar y la siguiente clase o el siguiente ejercicio voy a seguir con mi proyecto. Ahora fíjense en qué formato se hace el bloque fotogramétrico. Aquí tiene como 4 formatos principales. El primero dice cámara, o sea, es una cámara de un avión, ya. Frame cámara, o sea, una cámara analógica, como las que tenemos en Bolivia. Una cámara digital, una videocámara o una cámara no métrica, es una cámara normal. Ya, obviamente, las cámaras que vamos a utilizar son las que se han obtenido de Bolivia. Vamos a ver un poquito qué tipo de cámaras son. En Bolivia, por ejemplo, tenemos, vamos a ver acá, en instrumentos, vamos a ver, ya creo que ya no están, hasta equipos. Bueno, estos son los aviones que tenemos en Bolivia, que obviamente todavía funcionan, ¿sí? No ha reemplazado al dron, el dron solo toma áreas pequeñitas, ¿sí? Y si ustedes quieren hacer un vuelo fotogramétrico, por ejemplo, de su municipio, entonces hay que contratar estos aviones que están disponibles, ¿sí? Y las cámaras, no sé si aquí está la cámara, bueno, aquí tenemos un sensor aerofotogramétrico digital y este es un LIDAR. Este, por ejemplo, es el que se utiliza para tomar fotografías ya digitales. No hay las cámaras antiguas. Tal vez si googleamos un poco, cámaras aerofotogramétricas Bolivia. No, no hay las cámaras, no hay las fotogramétricas de Bolivia, son aquí tal vez. Bueno, si quieren eran algo así. Ya, que tengan una idea. Son esas cámaras que tenían rollo y tenían
Entonces, cuando te preguntan, es una cámara analógica, un frame camera. En este caso, como les decía, si ustedes eligen este, tiene que ver una base de datos de qué tipos de cámaras hay, ¿ya? O una cámara digital, y en este caso le vamos a engañar al programa, le vamos a decir que esas fotos del estadio, obviamente estas fotos no son tomadas con cámaras digitales, sino son con cámaras analógicas, pero para hacer el ejercicio y el ajuste le vamos a decir que son cámaras digitales. ¿Sí? No tenemos ahorita el nombre de la cámara ni los parámetros de la cámara. Si tuviéramos eso, le escogeríamos la cámara original, ¿no? Pero en este caso le vamos a engañar al programa y le vamos a decir es una cámara digital. ¿Sí? Para que vean otros productos, por ejemplo, también hay en base a imágenes de satélite. Fíjense que aquí les sale Spot IRC, les sale también en Push Room en proyección orbital. Todos estos satélites, fíjense, tengo GeoEye, Aster, Eros, ALOS, Pleiades. Recién ha salido un nuevo Pleiades, por ejemplo, Pleiades 2, que no está todavía en esta base de datos. Si tu satélite es estereoscópico y ha salido, digamos, el 2024, no está en esta lista. Entonces hay que hacerlo a mano, hay que buscarlo a mano, ¿ya? O comprarte el AirDAS, el último, que ya tenga la base de datos completa. Aquí están otros satélites con puntos de control, ¿se fijan? RPC. Entonces tienen todas estas imágenes con puntos de control para hacer el ajuste. Y sensores, mezcla de sensores. A veces tú puedes sacar con tu cámara, con la cámara de tu celular y hacer un ajuste, ¿no? Manual. En este caso le vamos a decir cámara y cámara digital. Le vamos a decir OK. ¿Sí? Y ahí me va a pedir en qué proyección quiero trabajar. Y por defecto está en proyección geográfica. Le voy a decir, no, yo quiero en proyección UT. ¿Sí? Entonces aquí en zona 19 le ponemos el código 32719, ¿ya? Que me simula la zona UTM donde estoy trabajando en La Paz, ¿no? En el estadio. Ahí está UTM, zona 19, zona sur, le digo OK. En metros está bien y el datum vertical W84 igual está bien. Next. Ahí me dice el sistema de rotación omega phi kappa, sí, normal. Los ángulos en grados, está bien, y la dirección de la foto en eje X, en eje Z. Ahora aquí ya me viene el primer dato que me está pidiendo, me dice promedio de la altura de vuelo. Ahora, ¿cómo yo saco la altura del promedio de vuelo? ¿Cómo puedo sacar? La altura de promedio de vuelo. Fíjense, eso ya me está pidiendo. Quiere la altura de vuelo. ¿Cómo saco? Jesús. Hasta ahí llegué. ¿Qué tiene la Z? ¿Pero de dónde sacó eso? ¿Cuál video? ¿Qué? ¿Una idea? ¿Qué idea? No, la altura de vuelo, dice, no la altura del terreno. ¿Cómo sacó la altura de vuelo? ¿Cómo? ¿Cómo sacó? Ya saben ustedes. ¿Cómo es? Distancia focal por la escala de la foto. ¿Tengo la escala? Podría tener la escala, ¿no? Por ejemplo, puedo medir, a ver,
distancia focal tienen en Bolivia? Distancia focal. ¿Qué distancia tienen en Bolivia? 153 milímetros, ¿no? Aproximadamente. Incluso en la foto, creo que en las fotos que les he prestado, normalmente está 153 milímetros. ¿Ya? Es la distancia focal. No tengo la altura, pero tengo... ¿Cómo puedo obtener la escala? Hemos hecho varios ejercicios para obtener la escala. ¿Qué podría hacer para obtener la escala? Puedo relacionar con un mapa topográfico o... ¿qué más? Con otra fotografía, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, medir la foto. Puedo medir la foto. ¿Dónde está el AirDAS? Esta foto puedo medir, por ejemplo, si sé la distancia de esta cancha, del estadio, de acá a acá cuánto es la distancia, y puedo sacar la escala con la foto, ¿no? Por decir, esto mide 10 metros y sacar eso, ¿no? A ver, ayúdenme, voy a medir esto. Digamos que de ancho tiene 64 metros, redondeando. Eso es en el terreno. Y ahora en la foto, ¿cómo sería? Con eso ya tendría la escala, ¿no? 1 metro en el terreno, ¿cuántos metros serían en la foto? Porque esta foto ya está rectificada. Ahí está con 64 metros. ¿Cómo hacemos? La otra forma de sacar cómo era escalas. Tengo la distancia de la cancha, 64 metros. Me falta la distancia de la foto. Pero con la distancia de la cancha ya podría tener la escala, ¿no? Sería 1 a 1, entonces 64 por distancia focal. A ver, ¿cómo haríamos? Está volando a 4000 metros. No, esta altura es 3600. ¿Cómo sacamos la altura? En esta foto no tengo ni la distancia focal, pero digamos son 153 milímetros.
hemos encontrado esta altura de vuelo que la idea sería sacar la escala, ¿no? Ustedes ya lo van a hacer. No es real pero esta altura de vuelo. Ya, porque a ver, viendo la escala de la foto, debe haber formas, ¿no? Para sacar la escala aquí. En este caso sería 1 a 1, ¿no? Si está rectificada sería 1 a 1 la escala. Claro, porque está aquí con coordenadas. Y se eliminan las coordenadas. ¿Cuánto sería? La escala de vuelo, la altura. Ya, ustedes van a sacar la altura, ¿sí? Nosotros vamos a poner, según este dato, el ejercicio de las fotos que ustedes hagan, tienen que calcular la altura, ¿ya? Entonces, aquí le voy a poner, está en metros, dice, ¿no? 5000 metros. 5000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Ahora, como le estoy engañando al programa, aquí le pongo edit cámara, dice, editar cámara. Aquí le puedo poner un nombre, le puedo poner, digamos, GeoUMSA, ¿no? Para darme cuenta. Descripción, lo puedo dejar por defecto. Distancia focal, le vamos a poner 154 milímetros de milímetros, ¿sí? Punto principal en milímetros, es la distorsión de la lente. Lo vamos a dejar como no tenemos eso, 0 y 0, ¿ya? Acá, cuando son cámaras analógicas, tenemos que ajustar las marcas fiduciales. Cuánto están separadas cada marcas fiduciales. Pero en este caso, como estamos simulando una cámara digital, no es requerida esa información, ¿sí? Y aquí el valor de la distancia en píxeles, que luego le vamos a ir ajustando de cada pixelito, en cuánto en micrones está en lo digital. Por el momento le vamos a poner OK, ¿sí? Y aquí está, fíjense el sensor, nombre del sensor, GeoUMSA. Podemos editar, está a una altura de 5000 metros sobre el nivel del mar y le decimos OK. Acuérdense que estamos en este proyecto, ¿sí? Y ahora lo que nos toca es llamar las imágenes, ¿ya? Como les decía, sería mucho mejor que no estén rectificadas, que estén o en JPG, mejor si están en TIFF, pero que no estén con coordenadas, ¿ya? Entonces aquí cargo la imagen 1842 y cargo la otra imagen 1843. Fíjense que lo bueno del ERDAS es que te sigue el proceso mostrándote cómo estás haciendo el método fotogramétrico. En la primera columnita te dice que ya están cargadas las imágenes. En la segunda columna dice int. ¿Se acuerdan que era int? ¿Qué es int? ¿Qué se hacía primero en el proceso fotogramétrico? Corrección interna. ¿Se acuerdan? Corrección interna. Entonces ahí está en rojo todavía porque no he hecho nada. ¿Qué se hace en la corrección interna? Si me han atendido y no estaban durmiendo. ¿Qué se hace en la corrección interna? ¿Qué se corrige? La orientación de la cámara, ¿sí? Entonces, las distorsiones que genera la cámara se ajustan ahí. Orientación interna. Después, ext. ¿Qué será ext?
Y ese es el proceso de ortorrectificación. Es el proceso fotogramétrico. ¿Está bien? Bueno, nos quedan 8 minutos. Vamos a ver si alcanzamos. Si no, la siguiente clase vamos a continuar. Ya tienen que estar eligiendo ustedes sus fotos. Fíjense que cuando yo le hago ahí clic al botoncito, a la parte roja de orientación interna, me calcula que me dice, es una foto, la 1842, ya. Tiene una cámara digital. Sí, ahí está la cámara digital. Y el modelo de la cámara es GeoUMS. Entonces ya me estoy inventando, ¿no? Después me dice Next. En Next no ha pasado nada. Debería cambiar. Bueno, vamos aquí ir a la orientación interna. ¿Qué es esta orientación interna? Me dice cuál es el tamaño del píxel en el eje X y cuál es el tamaño del píxel en el eje Y. ¿Sí? Y ahí por defecto está 0. Como nosotros le estamos engañando a la compu, vamos a medir cuánto mide cada píxel en micrones, dice ahí. Fíjense, ahí está la flechita en micrones. Entonces, ¿cuánto medirá este pixelito en micrones, en la foto? ¿Ya? Aquí obviamente está ajustado ya al terreno, pero lo que tenemos que medir es en micrones. Entonces, vamos a utilizar esta formulita. ¿Sí? Suponiendo que mi foto es 23 por 23, esta foto tiene 5792 píxeles en horizontal, en el eje X. Y la otra tiene 5617 en el eje Y, que lo multiplicamos al valor de los metros por 10.000 para ajustarlo a nivel de micrones. ¿Sí? Entonces, en el ERDAS, para saber cuántos píxeles tiene en horizontal, hay un botoncito aquí, ahí, un poquito. Entonces, ¿cuántos píxeles tendrá de este extremo a este extremo? ¿Cuántos pixelitos tendrá la foto? Agarro esto y en metadata ahí aparecen todos los metadatas de la imagen y me dice que de alto tiene 1939 píxeles. Me voy a anotar eso. 1939 píxeles de alto, y de ancho tiene 1759 píxeles. 1759 píxeles. Como es 23 por 23 centímetros, estoy suponiendo que en 23 centímetros han entrado 1939 píxeles de ancho y 17.000 de alto. ¿Sí? Es un poquito, como les decía, para que haga el ajuste la computadora. Entonces hago este ejercicio, 1 por 23 1 por 23 dividido en este caso por 1939 por 10.000 para convertir a píxeles. Entonces, ¿eso cuánto me sale? Calcular. Primero vamos a poner 1939 píxeles por 10.000. Entonces tenemos 19.390.000 píxeles. Aquí vamos a poner 23 sobre 19 millones. ¿Y esto cuánto me sale? 23 dividido entre 19.390.000 me sale 1 a la menos 6.18, 1.18 a menos 6. ¿Sí? Entonces sería 0.00018, ¿no ven?
Ah, pero esto está en micrones. Ah, está bien. No, está en centímetros. Ya, ahora esto tengo que multiplicarlo. Fíjense que acá ha salido 39.79. Tengo que multiplicarlo, convertirlo a micrones. ¿Cómo hago eso? Para que no sea un 0.00000. Tamaño de la foto 22, cantidad de texto 57. ¿Cuánto sería? Ah, bien, estamos rayando con la forma. También la fórmula. 57.92 por 10.000 píxeles. Sería convertirlo y multiplicarlo por 1.000.000, ¿no? A ver, esto multiplicarlo por 1.18 me sale. Un píxel es un micrón. ¿Estaría bien? A ver, aquí, ¿por qué sale 39.70? ¿No ve? En X. Ujú, 52 por 10.000. Ah, ya toca. Dividido en 3 por 1000. Ah, entonces 23 dividido en. Ah, ya está, me estoy rayando, perdón. Aquí es 23, primero haces esto, 23 dividido. Lo vamos a hacer aquí. Hemos hecho mal el ejercicio. Vamos a volver a hacer. Ya. 23 dividido entre 1939 es igual a 0.1186. Y recién eso lo multiplicas
por 10.000. Ahí han hecho mal una cosita. ¿Sí? Esto por, ahora sí lo convertimos a micrones. Igual, entonces sale 118.617. ¿Ya? Ese es el valor en X. Y en Y tendría que ser lo mismo porque si ustedes se acuerdan es 23 por 23 en realidad. ¿Ya? Así que tendría que ser lo mismo y vamos a anotar los dos valores, estos dos valores para ambos. ¿Ya? 118.617 micrones. Listo. Aplicar a todos los activos frames, sí. Y esto es el ajuste ya de cada ángulo. No tenemos los ángulos, suponemos que están bien, le decimos OK. Fíjense que la orientación interna ya está relativamente hecha. Un poco a la fuerza, pero ya está. ¿Sí? Y ahora nos faltaría la orientación externa. En la orientación externa, lo que tenemos que hacer primero, aquí ya hemos hecho algunos cálculos, es poner los puntos de control. Entonces aquí, primero tenemos que hacer la aerotriangulación. Fíjense, tenemos un bloque normal, bloque de aerotriangulación. Y me dice que tenemos que poner puntos de control. Aquí hay dos formas de poner puntos de control. Uno en Stereo Tool, dice, o en el método clásico. Cuidado, aprieten este botoncito porque en algunos años alguien apretó este botoncito y después no le aparecía la otra opción. ¿Ya? Entonces nunca habiliten esto. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en estéreo ya trabajas con las imágenes, con los anaglifos. ¿Sí? Aquí puedes trabajar en estéreo y cargar las dos imágenes. ¿Sí? Y ahí ya puedes ponerte los lentes y empezar a poner los puntos de control para que haya un ajuste estereoscópico, simulando que están viendo en 3D. Entonces, ese puede ser un método. ¿Ya? Ahí viendo en estereoscopía. O el otro, voy a cerrar esto. O el otro, el método clásico. En el método clásico, agarro, por ejemplo, la cancha, si tengo un punto de control ahí. ¿Sí? Y agrego puntos. Les digo, tengo las coordenadas de esta cancha. Pónganse que pongo en esta esquina, aquí hay como tres vistas, fíjense ahí. Ahí. Entonces en esta esquina de arriba puedo poner una coordenada. ¿Sí? Marco un punto. Puedo hacerlo acá. Directamente acá. ¿Ya? Indicarle que ese punto es este punto. Y aquí agrego las coordenadas en UTM. ¿No? ¿De dónde saco esa coordenada? Obviamente tengo que tener puntos de control terrestres y en este caso puedo utilizar el Google. Obviamente no es preciso, ¿sí? Pero no tengo esas coordenadas. ¿Ya? Pero como hemos hecho el ejercicio de rectificación, podemos utilizar, y como no tengo puntos de control, esos puntos, ¿no? Vamos a ver. Aquí está en coordenadas geográficas, le decimos que me entregue en UTM. Vamos a aceptar. Y me voy a la esquina del estadio.
continuar la siguiente y fíjense que ahí ya saco las coordenadas. Y obviamente, si tuviera coordenadas con GPS, anote esas coordenadas. Y mínimamente tenemos que hacer 6 puntos. Y ya luego hacemos la triangulación. A veces me acepta, a veces no me acepta. Y luego tenemos el ejercicio. ¿Está bien? Vayan, pero por lo menos llegando hasta esa parte. Instalando sobre todo el LearnDAS. Y empezando a hacer el proceso, ¿no? Fotogramétrico.